Nos advirtieron que no lo hiciéramos. Nos dijeron que había 2 preguntas que no se pueden hacer en YouTube. 1. ¿Cuánto dinero se gana? Y 2. ¿Marvel o DC? Presentamos en Jessica James la batalla definitiva que ya se ha luchado millones de veces. Pero esta vez va en serio. O no, porque esto realmente no va a ser una valoración sobre qué compañía es mejor o cuál gana cuál. Simplemente vamos a hacer una comparativa en distintas categorías sobre quién aporta más a su medio, es decir, al cómic. Será un análisis muy superficial, Esto no deja de ser YouTube, basado en opiniones personales. y no vamos a tomar en consideración las novelas gráficas fuera de los universos canónicos. Además, todas las aseveraciones estarán basadas en generalizaciones para las que admitiremos desde ya posibles excepciones. ¡Vamos a ello! Érase una vez una crisis económica que ríete tú de la de ahora, que fue conocida como la Gran Depresión. Desde 1929, las personas de bien trataban de evadirse, aunque fuera momentáneamente, de la dura realidad en la que vivían. Un poco como ahora. Pero como no existía ni Gran Hermano ni la Champions, no les quedaba más remedio que recurrir a las obras de ficción. En este orden se empezaron a popularizar medios como el cine o el cómic, donde proliferaban historias de humor, fantasía o terror. Hasta que en 1938 una empresa llamada National Comics, que luego pasaría a llamarse DC, tendría la idea de presentar una historia basada en un protagonista con poderes sobrehumanos que utilizaría por el bien de la humanidad. Nace así Superman, el primer superhéroe. A partir de aquí, el medio se hizo eco del éxito que supuso el Hombre de Acero, trayendo un montón de nuevos superhéroes y consolidando el género. Culminando con la aparición del primer supergrupo en 1941, la Sociedad de la Justicia de América. Este éxito se mantendría firme hasta 1956, donde la popularidad del cómic descendió drásticamente debido a la aparición de la televisión, el fin de la guerra y las vacas flacas. Cabe recordar que las temáticas estaban muy influidas por la lucha entre el Eje y los aliados. Pero sobre todo por la publicación de La seducción de los inocentes de Frederick Bertham, un psiquiatra que aseguraba que los cómics eran nocivos para los niños por provocar frustración a través de la presentación de ideales imposibles, además de por joyitas como la presunta homosexualidad de Wonder Woman por ser un personaje fuerte e independiente, o la ya clásica supuesta relación también homosexual entre Batman y Robin. Recordemos que eran los represivos años 50. La opinión pública se hizo eco del tema y el gobierno aprovechó para demostrar que tenía bien ganados los votos ejerciendo una buena presión sobre la industria. A la cual no le quedó más remedio que, por una parte, crear un organismo censor no oficial llamado la Comic Code Authority, que decía qué era y qué no era apropiado para el lector infantil. Y por otra parte, reinventarse o morir. Nace así la edad de plata del cómic en 1956, con la aparición de un nuevo Flash, Barry Allen, que adquiriría sus poderes mediante el primer accidente de laboratorio. Lo que supondría una tendencia a cientificar todo durante la edad de plata. Flash aportaría otro elemento clave a esta época. La continuidad. Todo pasa en un mismo universo argumental. Y lo haría al encontrarse con su antigua encarnación, proveniente de otra dimensión, que sería bautizada como Tierra 2 en 1961, naciendo así el multiverso DC. Hartos de tanto DC, en Marvel deciden encargar a un tal Stan Lee, ese señor mayor que hace cameos en todas las pelis de Marvel, la creación de un supergrupo que pudiera competir a nivel de ventas con la JLA. De esta forma, Stan the Man recurre a la carrera espacial y a unos rayos cósmicos para crear a sus Cuatro Fantásticos, cuyo éxito se basaría en la humanización de los personajes. Los superhéroes dejaban de ser dioses y empezaban a enfrentarse a problemas cotidianos y personales, lo que facilitaba la identificación por parte del lector. Durante los siguientes 2 años se crearían prácticamente todos los superhéroes de Marvel que conocemos hoy en día, siguiendo esta dinámica y encarnándose especialmente en Spider-Man, un joven nerd de buen corazón y con problemas económicos y sociales, es decir, el target de la industria. La creatividad de Stan Lee, junto con Jack Kirby, Steve Ditko y demás, le dio potestad para empezar a tomar simples pero efectivas medidas editoriales que marcarían al género para siempre. Diálogos en las portadas, que copiaría DC pensando que era la clave del éxito, títulos de crédito, el consumidor podría empezar a elegir qué autores quería leer, humor y una sección donde los fans escribirían por cartas sus preguntas y comentarios, una especie de Twitter prehistórico, creando una mayor cercanía al lector. La Edad de Plata continuaría hasta... atención spoiler... La muerte de Gwen Stacy en 1973 era la primera vez que moría definitivamente un personaje principal, más aún el interés romántico del héroe. Y más aún con dicho héroe implicado directamente en su muerte. Se abría paso la edad de bronce de los cómics, donde reinaría la ambigüedad moral y la aparición de los antihéroes. También se puede considerar que el fin de la Edad de Plata lo marca la aparición de la colección Green Arrow y Green Lantern, donde los héroes se enfrentarían a problemas sociales como las drogas o la lucha por los derechos civiles. Si bien es cierto que dicha temática ya se había explorado de manera gradual a lo largo de toda la Edad de Plata. A partir de la Edad de Bronce, ambas compañías avanzarían de manera más o menos constante hasta el día de hoy. Con una mayor aportación de DC en cuanto a novelas gráficas y reinvenciones. Y una apuesta de Marvel por un estilo más continuista, dejando la innovación para personajes más secundarios.
ganaría, Batman o Spider-Man? ¿Superman o Thor? No van los tiros por ahí. Se trata más de comparar el peso que tienen los superhéroes como personajes dentro de sus propios universos. Creemos que si analizamos uno por uno los personajes de Marvel, prácticamente todos nos resultan muy interesantes debido al gran trabajo que hace la compañía respecto a la profundidad psicológica de los mismos. Mientras que DC, aun teniendo muy desarrollados los buques insignia, presenta por lo general personajes más planos y genéricos, probablemente como herencia de la Edad de Oro. Y si hablamos de los villanos, esta brecha se acentúa mucho más. Pero si están el Joker, Dos Caras, Catwoman, el Espantapájaros, Bane... No, ya sé lo que quieres decir. Efectivamente, dentro de los méritos de DC, cabe destacar la versatilidad del universo de Batman. Siendo un personaje que funciona muy bien tanto en los diferentes géneros y épocas de cómic como en películas, series de televisión, dibujos animados, videojuegos, etc. Pero esto puede hacer que el Caballero Oscuro atraiga mucha atención en detrimento de un desarrollo más equitativo de los personajes del universo DC, aunque hay que reconocer la iconicidad de héroes como Superman o Wonder Woman. ¿Pero no soluciona nunca DC esto dando mayor profundidad a sus personajes? Se ha intentado, pero si te fijas, nunca dejan de ser dioses, lo que los hace difícilmente adaptables a otros medios. Por ejemplo, el Superman que nos están enseñando ahora en el universo cinematográfico de DC, pudiéndote gustar más o menos, no deja de ser un personaje lejano y sin terminar de definir, precisamente por intentar hacerlo más oscuro. Entonces, si quieres leer cómics de dioses, DC es lo tuyo. Bueno, siempre hay excepciones. DC tiene a Green Arrow y Black Canary, y Marvel tiene a Thor. En definitiva, parece que los personajes de Marvel tienen más interés humano. Y la prueba está en la presencia del alter ego en las páginas. Bruce Wayne, Clark Kent o Barry Allen aparecen mucho menos que Batman, Superman o Flash, mientras que en Marvel prácticamente nos cuentan las historias de Peter Parker o Tony Stark, dando la casualidad que tienen poderes e intervienen como superhéroes de vez en cuando. Con todo, a Marvel le hace falta la presencia de una superheroína icónica. Una Wonder Woman. Aunque lo intentó repetidas veces con el auge del movimiento feminista en los 60, y a pesar de que hay personajes femeninos muy buenos, no dejan de ser secundarios dentro de sus colecciones. Y DC tiene a los Sidekicks, cuya presencia fue recurrente en la Edad de Oro cuando DC gobernaba el mundo, y por tanto los incorporó como característicos, siendo un buenas en la manga con series como Teen Titans de Mark Wolfman. Y habría un empate en cuanto a la exploración de distintos contextos. Ambos tienen magia, ciencia ficción, mitología... En resumen, que Marvel tiene buenos personajes en general, pero DC tiene a Batman. En una historia que depende de la continuidad con otras y que está sometida al paso de las décadas, se hacen imposibles elementos como la narración convencional, la evolución de los personajes o las muertes. Para ello, cada compañía recurrirá a un truco diferente. Marvel somete a sus colecciones a arcos argumentales. Empieza una historia, se mantiene en función de las ventas y acaba, dando lugar a la siguiente, donde se puede deshacer lo anterior, pero siempre manteniendo el mismo universo. Por ejemplo, el primer arco argumental de Spider-Man comienza con Peter Parker en el instituto y termina cuando empieza la universidad. Algunos personajes desaparecen como Liz Allen y otros pierden importancia como Betty Brant, mientras que otros aparecen como Gwen, Harry o Kingpin. Además, cambia el dibujo de Steve Ditko por el de John Romita, y eventualmente este arco argumental terminará con la ya mencionada muerte de Gwen, dando lugar a otro nuevo y así una y otra vez. Sin embargo, DC, cuyo universo es muy rico y muy denso y muy grande, en comparación con el de Marvel, opta más por ubicar las distintas continuidades incompatibles entre sí en diferentes universos. Tierra 1, Tierra 2... Esto se les acabó yendo de las manos, llegando a tener innumerables historias abiertas, haciendo muy difícil seguirlas todas, provocando que muchos lectores migraran a Marvel. La solución fue borrón y cuenta nueva. En 1965, y poniendo fin a la Edad de Plata, DC crea un macro crossover llamado Crisis en Tierras Infinitas que incluía a todos, sí, todos sus personajes, y que, creando un argumento de proporciones cósmicas, eliminaría las tierras que ya no interesaba mantener, pero conservando personajes de las mismas que ahora formarían parte de las nuevas colecciones. Como Jay Garrick o La Cazadora. Esta estrategia se fue usando cada vez que el multiverso DC se salía del tiesto, por ejemplo Hora Cero en 1994 o Flashpoint en 2012. En cuanto a las relaciones entre colecciones, parece que las de Marvel son más independientes. Aunque es verdad que hay muchos cameos, no suelen tener mucha trascendencia. Mientras que en DC es más común que los personajes vayan de serie en serie, proliferando los team-ups más famosos de esta compañía. Aunque Marvel también tenga los suyos. Sí, ya sabemos que hay pelis de Batman en los años 30 y tal, además de la serie de Adam West cuando Batman bailaba el twist y el Joker tenía un bigote pintado de blanco. Pero vamos a tomar como referencia la primera saga de películas de Superman, la de Christopher Reeves, iniciada en 1978 y culminando con un fracaso que apartaría el interés de las pelis de superhéroes. Hasta 1989, cuando iniciaría la saga de Batman con la icónica cinta de Tim Burton.
Michael Keaton y Jack Nicholson. De forma similar a Superman, la cuarta película fue blanco de duras críticas que acabarían por cancelar la franquicia. Nos quitaron a Robin Williams como sombrerero loco. Mientras tanto, Marvel en plena crisis vendería parte de los derechos de sus personajes a Fox y Sony y empezaría a asomar la cabecita en la gran pantalla con títulos encabezados por sus personajes más potentes, X-Men y Spider-Man. Que por no cambiar la tónica sucumbieron en las últimas entregas de sus respectivas trilogías, X-Men Last Stand y Spider-Man 3. En 2005 se estrenaría la trilogía de Batman de Christopher Nolan, con Batman Begins, enseñándonos a todos cómo se hace una peli de superhéroes. dirigida a un público adulto. Aunque bien es cierto que se nutre de otros géneros de los que ya se nutre el propio cómic, como la novela negra o policíaca. Sería en 2008 con la llegada de Iron Man y después de que Disney se apoderara de Marvel cuando empezaría a definirse el género superheroico en el cine actual. En el mismo año salió Hulk de Edward Norton y el cameo de Robert Downey Jr. confirmando Los Vengadores. Momento histórico que nos anunciaría de manera implícita la creación de un universo cinematográfico, algo completamente pionero en el cine. Sí, Star Wars es un universo, pero ahora estamos ante distintas sagas que convergen en una sola película utilizando la misma continuidad y los mismos actores. Es el cómic hecho película. Ahora, en 2016, DC está construyendo su propio universo cinematográfico y, bueno, A ver qué pasa. tiene buena pinta. Retomando 2008, recordemos que había terceros con los derechos de distintos personajes de Marvel, que los había estado dando por aquí y por allá. Entonces en Fox dijeron, yo he hecho películas de X-Men de Lobezno, ¿qué pasa con eso? Y decidieron aprovechar el fenómeno Marvel, comenzando un reboot de su saga que vería la luz en 2011. Lo que les llevaría a marcarse un Crisis en Tierras Infinitas con sus Días del Futuro Pasado, es decir, borrando la continuidad anterior y empezando desde cero. Lo cual no dejó de ser pionero también, dándole una vuelta de tuerca a lo que se hizo en Los Vengadores y mezclando dos generaciones de actores en una misma cinta. Además, Fox incorpora a Deadpool, creando de nuevo un universo cinematográfico. En 2001, DC se atreve con las series en pequeña pantalla y nos presenta Smallville, la historia precuela de Clark Kent. Aunque tiene un tono más juvenil que superheroico, vemos a Clark, a Lex Luthor, a Lana, a Lois... Tuvo mucho éxito, pero no sería hasta años después que, con Arrow, Flash, Legends of Tomorrow y Supergirl, DC diera un puñetazo en la mesa creando un universo televisivo. Marvel también tiene sus series como Agents of S.H.I.E.L.D. o Agent Carter, y las series de Netflix, Daredevil, Jessica Jones y Lo que se viene, series que, al contrario que DC, comparten universo con las películas. En animación diríamos que DC puede tener mejores películas adaptadas, y la gran serie de animación de Batman de los 90. Mientras que Marvel iba muy bien encaminada con Avengers, los héroes más poderosos de la Tierra, Lobezno y los X-Men y espectacular Spider-Man, pero todas fueron canceladas con la llegada de Disney. Y sustituidas por otras más superficiales e infantiloides. ¡Mal, Marvel! En videojuegos, DC cuenta con la espectacular saga de Batman Arkham. Sí, ya sabemos que existían videojuegos basados en superhéroes, pero Batman Arkham Asylum sería el primero en tener una identidad propia sin ser un spin-off relacionado con una película del momento. Además, sentó las bases para Injustice, primer videojuego que ha influido en el cómic y que probablemente esté influyendo en el cine, como vimos en los sueños de Batman en Batman v Superman. Por destacar algún gran videojuego de Marvel estarían Spider-Man 2, Spider-Man 3, Deadpool... Si todavía seguís despiertos, es la hora de las conclusiones. Después de mucho divagar sobre que si Marvel tiene esto pero DC tiene lo otro, recordemos que los puntos aquí analizados no son tan independientes, sino que convergen en un contexto sociocultural cambiante. Esto hace que sean mucho más complejos de lo que aquí se analiza. Por lo que diríamos que ambas compañías influyen entre ellas y una no podría existir, tal y como la conocemos hoy, sin la otra. Así como ninguno de nosotros podríamos existir sin alguna de ellas, por ello recomendamos disfrutar de ambas y no caer en una civil war entre los fans del cómic. Pues mojate entonces, ¿Marvel o DC? Tío, a mí me gusta Batman.